Ven acá, muchacho. ¿Qué tal si nos enseñas cómo juegan ajedrez en los barrios bajos? La voz de Victoria Wittmann retumbó en la sala principal de su mansión en Beverly Hills. Iba cargada de esa arrogancia que solo tienen quienes jamás han tenido que ganarse nada por mérito propio. Vestida con un vestido de diseñador y joyas que brillaban más que su conciencia, sonrió mientras sujetaba su copa de champaña como una reina condescendiente. Diego Santos, de 17 años, estaba ayudando a su madre, Carmen, a servir canapés durante una elegante cena benéfica. Era una noche por la juventud desfavorecida, según decían los folletos del evento. Irónicamente, uno de esos jóvenes ahora caminaba con una bandeja entre los mismos ricos que se decían estar ayudando. Los invitados, políticos, empresarios y sus esposas entaconadas, soltaron risitas disimuladas. Carmen apretó la mandíbula y bajó la mirada. Años limpiando esa casa, criando sola a su hijo con un salario de empleada doméstica, y ahora presenciaba como su jefa lo usaba como un chiste frente a todos. Victoria no solo lo había invitado a jugar, lo había exhibido como espectáculo. Apuesto a que por lo menos sabe mover las piezas, agregó Victoria, señalando un lujoso tablero de ajedrez de mármol italiano que decoraba la mesa de centro. Será divertido ver qué hace contra alguien que sí ha estudiado el juego. Un empresario murmuró entre dientes. Apuesto a que ni siquiera sabe que el caballo se mueve en él. Las carcajadas crecieron como una ola lenta de superioridad. Carmen, puedes dejar de servir un momento, ordenó Victoria, fingiendo amabilidad. Quiero que veas cómo juega tu hijo. Será educativo. Pero Diego no dijo nada al principio. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en el tablero y en cada rostro de la sala. Su postura, su silencio, había algo en él, algo que hizo que algunas sonrisas comenzaran a desvanecerse. Era como esa calma que antecede una tormenta. Claro, señora Wittmann, respondió Diego finalmente, con una serenidad que desconcertó a varios. Victoria se acomodó en su sillón de cuero como una emperatriz preparada para ver pelear a sus gladiadores. ¿Alguna vez has jugado en un tablero así, querido? Mármol genuino. Cada pieza cuesta más que, bueno, tú sabes. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que ese chico de barrio había pasado los últimos 8 años obsesionado con el ajedrez. Y cuando Victoria abrió con un peón al centro, Diego respondió de inmediato con la defensa siciliana. Un murmullo recorrió la sala. Ya no sonaban tan seguros. E4, anunció Victoria, moviendo su peón con un aire de falsa elegancia. Apertura clásica. Querida, la aprendí en Harvard. La sala soltó una risa ligera, como si acabaran de presenciar una lección importante. Diego, sin decir palabra, respondió de inmediato. C5. La defensa siciliana. Silencio. No era el movimiento de alguien que apenas sabía cómo se movían las piezas. Era la jugada de alguien que entendía teoría, de alguien que respiraba ajedrez. Victoria frunció el ceño. No lo esperaba, pero no lo tomó en serio. Seguramente la vio en una película, murmuró, intentando recuperar su aire de superioridad. Lo que no sabía era que ese adolescente frente a ella había vivido cada jugada en su mente cientos de veces antes de llegar a ese tablero de mármol. Mientras ella pensaba su siguiente movimiento, Diego viajó mentalmente al pasado, a los 9 años, cuando encontró un libro de ajedrez roto en la basura de la biblioteca. Lo escondió en su mochila como si fuera un tesoro. ¿Por qué quieres aprender eso, mijito?, le preguntó Carmen, agotada tras una doble jornada. Porque los ricos siempre dicen que son más listos que nosotros. No había dinero para clases, ni para computadora, pero sí había una biblioteca pública, y un niño con hambre de saber. Diego caminaba más de 3 kilómetros cada tarde después de la escuela para devorar libros polvosos que nadie más tocaba. Aprendió los movimientos de Kasparov, de Fischer, de Capablanca. Arregló una computadora vieja que alguien desechó. Y ahí, en silencio, mientras el mundo dormía, él estudiaba. Victoria finalmente jugó de 3, una jugada tímida, conservadora. Diego respondió con NC6. Y luego G6. Va muy rápido, comentó Victoria con desdén. En el ajedrez real, uno piensa antes de mover. Pero M.R. Hamilton, sentado al fondo, se incorporó ligeramente. Victoria, ese chico está montando un dragón acelerado, dijo en voz baja. ¿Un qué?, respondió ella, molesta. Una variante muy sofisticada de la defensa siciliana. La tensión comenzó a apoderarse de la sala. Ya no era un juego simpático.
Cada movimiento de Diego caía en el lugar perfecto. Sus piezas parecían danzar con armonía, construyendo algo más grande de lo que podían ver. Victoria empezó a dudar. Su sonrisa ya no era tan firme. Su mano temblaba levemente antes de cada jugada. Y entonces llegó la 10ª jugada. Diego sacrificó un peón. Un movimiento que, para cualquiera sin experiencia, parecía un error. Pero Hamilton se atragantó con su whisky. «Dios», susurró, «es una trampa. Está preparando una trampa mortal». Victoria, aún convencida de su superioridad, no lo vio venir. Pero el resto de la sala comenzaba a entender que algo extraordinario estaba sucediendo. No era un niño jugando. Era un maestro encubierto. Uno que había esperado años por este momento. El tablero se sintió más pesado de repente. Cada pieza parecía vibrar con la tensión del momento. Diego movió la torre, dejando a Victoria con los ojos abiertos, casi sin aliento. «Jaque mate», anunció Diego con voz tranquila, casi como si estuviera contando un chiste. La sala hizo un silencio que retumbó más fuerte que cualquier carcajada. El rostro de Victoria se tornó rojo, primero por la sorpresa, luego por la furia. «Estás haciendo trampa», gritó ella, poniéndose de pie tan deprisa que su silla se tambaleó. «Debes tener un cómplice escondido o alguien que te entrenó para humillarme». El murmullo creció. Diego se mantuvo firme, sin quitar los ojos del tablero, como si recordara un truco viejo, pero en su mente no había temor. «Con todo respeto, señora Wittmann, no utilicé trucos». Diego alzó la mirada, con la serenidad de alguien que nunca pierde su centro. «Solo moví mis piezas». Carmen, de pie junto a su hijo, respiró profundo. Su voz, aunque suave, retumbó con poder. La única humillación aquí fue su actitud racista. ¿Por qué suponer que no sabe jugar a menos que alguien lo entrene? La congresista Caroline Meese, invitada a la gala, había activado su celular. Estaba grabando. Los flashes y el murmullo de los invitados se apagaron por un momento mientras todos esperaban la respuesta de Victoria. M.R. Hamilton, con voz pausada pero clara, intervino. «Como ajedrecista y persona, esto no se trata de habilidades ocultas. Esto se trata de respeto. Ese chico demostró que tiene talento. Usted, señora Wittmann, no demostró otra cosa que prejuicio». Se sintió como una sentencia. Victoria, cara pálida y temblorosa, se quedó sin palabras. Su ego, que había construido bajo tantas luces falsas, se había convertido en su propia prisión. Diego hizo algo que desconcertó a todos. Se levantó, saludó a Victoria con un gesto sereno. «Si quiere una revancha, con gusto jugamos otra partida. Pero no para demostrar nada. Simplemente para disfrutar el juego». Se dio media vuelta, caminó hacia donde estaba Carmen, y salió. Fue una despedida limpia, digna. No hubo estridencia, solo un por fin silencio lleno de aplausos mudos. La congresista Meese se acercó. «Diego, permíteme ayudarte a seguir brillando. Me encantaría que consideraras una beca para tus estudios. Y tal vez, armar algo para jóvenes que buscan oportunidades como tú». Diego la miró. Vio algo que iba más allá de un simple trofeo o reconocimiento. Vio posibilidad. «Gracias, señora Meese. Será un honor». En el exterior, los fotógrafos capturaban el momento, Diego y su madre saliendo. La noche se llenó de un aire nuevo, uno sin imposiciones ni falsas reglas sociales. Detrás, en la sala, Victoria se quedó sola, rodeada de lujo y vacío. Su juego terminó en derrota, pero algo más se resquebrajó esa noche, su confianza en el privilegio adquirido, y nada más. El video de aquella noche se esparció como fuego en redes sociales. Joven prodigio humilla a millonaria racista en una partida de ajedrez. Así decía el encabezado que compartieron millones. En menos de 2 semanas, 3 millones de vistas. La grabación de la congresista Meese, junto con su relato, lo volvió noticia nacional. Y mientras Diego se convertía en símbolo de talento y superación, Victoria Wittmann se volvió el rostro de la vergüenza pública. Los efectos llegaron rápido. El club de golf canceló su membresía. 3 fundaciones eliminaron su nombre de eventos benéficos. Amigos de décadas dejaron de llamarla. Incluso M.R. Hamilton, que alguna vez la defendió, comenzó a evitarla en reuniones sociales. Mientras tanto, Diego caminaba por los pasillos de la Universidad de Stanford con una beca completa para estudiar ingeniería. La congresista cumplió su palabra.
No solo lo conectó con oportunidades académicas, también con un mundo de personas que veían el talento antes que el apellido. Pero Diego no se detuvo ahí. Lanzó un programa de ajedrez gratuito en línea. Su objetivo: enseñar ajedrez a jóvenes de comunidades marginadas, no solo como juego, sino como herramienta para pensar estratégicamente en la vida. En 6 meses, más de 1.200 niños ya estaban aprendiendo. Cada partida era una puerta que se abría. Cada tablero, una posibilidad. Carmen también floreció. Fue promovida como supervisora de limpieza en un hotel 5 estrellas en Santa Mónica. Un salario digno, prestaciones completas y, por primera vez, respeto. No era caridad, era justicia. Victoria, en cambio, se hundía en su mansión silenciosa. Observaba desde lejos cómo Diego crecía, cómo le entrevistaban, cómo inspiraba a miles. En una de esas entrevistas, él dijo algo que la atravesó como una daga. Los rencores son piezas que solo estorban en el juego. Yo prefiero enfocarme en lo que puedo construir. En su casa, Victoria ya no recibía visitas. Nadie tocaba su puerta. Las risas, las fiestas, las miradas de admiración desaparecieron. Lo perdió todo en una hora. Pero lo más doloroso no fue perder el respeto ajeno. Fue entender que Diego nunca quiso vengarse. Solo quería jugar ajedrez. Y fue tan bueno en ello, que lo demás cayó por su propio peso. Carmen enmarcó una foto de Diego recibiendo su primer reconocimiento académico. Junto a ella, un diploma de programa de ajedrez. Ningún prejuicio podía robarles eso. Porque, como descubrieron madre e hijo, la mejor venganza no es destruir a quienes te menosprecian. Es construir algo tan extraordinario, que su mediocridad se vuelva irrelevante. Victoria intentó hacer de Diego un espectáculo, pero él se convirtió en inspiración. Y esa fue su verdadera victoria.